Bueno, mis joyitas, vamos a continuar entonces recordando qué fue lo que vimos en la clase pasada. A ver, con la hermana Dallis estuvimos viendo las virtudes del Señor Jesucristo, ¿cierto? Que eran 7 características del Señor. Bueno, entonces, como ya lo habían visto los que estuvieron en la clase de la hermana nos decía que el Señor Jesucristo era un hombre obediente, ¿cierto? Que era un hombre sabio, que nos daba el pasaje de San Lucas 2:40, San Lucas 2:42. Ella nos decía que él era un hombre humilde, ¿cierto? Y nos citaba a una cita bíblica que era Mateo 11:29, que era un hombre amoroso, misericordioso. También nos daba el pasaje de San Mateo 9:36, que era un hombre santo, un hombre sin pecado, limpio, puro, así como debemos de ser ustedes y yo, ¿cierto? Dice que tenía un conocimiento extraordinario de la palabra de Dios para poder enfrentar ¿qué? Para poder enfrentar la tentación, ¿cierto? Nos citaba Efesios 5:1. Bueno, entonces yo quiero en esta oportunidad que ustedes y yo vamos a analizar algo bien importante. Niños, bueno, entonces eh, yo quisiera que en esta oportunidad ustedes y yo nos preguntemos, ay, pero yo cómo puedo obtener las mismas características del Señor Jesucristo. Si yo soy tan pecador y yo hay veces soy tan desobediente con mi mamá y yo hay veces que ay, como que me da como una pereza leer la palabra de Dios. Entonces yo cómo puedo ser igual a Jesucristo. Bueno, nosotros vamos a encontrar esa respuesta en esta clase. Vamos a mirar a ver nosotros cómo podemos tener nuestro carácter a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a recordar cuál es el fruto del Espíritu Santo. Yo creo que a muchos de ustedes ya les han explicado y les han enseñado cuál es el fruto del Espíritu Santo. Y yo se los quiero recordar en esta clase, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que son 9 características, ¿cierto? Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y nuestro Señor Jesucristo tenía todas estas características y nosotros también podemos tener estas mismas características. Y esto es lo que vamos a ver en esta clase. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ir a Gálatas 5:22. Bueno, mis niños, ¿qué dice Gálatas 5:22? Dice lo siguiente, mas el fruto del Espíritu, eh, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿cierto? Esto nos enseña la palabra de Dios y ahí es donde nosotros vemos el fruto del Espíritu Santo. Y entonces en esta clase nosotros nos vamos a preguntar, ay, ¿cómo puedo yo obtener las características del Señor Jesucristo? Ay, Dios mío, ¿cómo puedo yo? Tantas. Bueno, entonces vamos a iniciar con la primera, que es el amor. ¿Listo? Entonces vamos a ir a Primera de Juan 4:7. A ver, Biblias rápidas. Vamos a ver qué dice. Primera de Juan 4:7 dice, estimados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama tiene a Dios como su Padre y conoce a Dios. O sea que si usted y yo queremos tener amor por el prójimo, ¿qué tenemos que hacer?
conocer a Dios. ¿Por qué? Porque, a ver, si nosotros recordamos, si nosotros analizamos, nosotros no merecíamos que nuestro Señor Jesucristo hiciera ese sacrificio tan precioso que hizo por nosotros. ¿Cuál sacrificio? Morir en la cruz del Calvario para darnos a usted y a mí, para darnos salvación, ¿cierto? Y Él lo hizo por amor a nosotros. Su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esas son unas palabras muy lindas que nos dice Dios en su palabra para mostrarnos que su amor, que dio su vida por nosotros. Imagínense, nosotros no somos capaces de hacer eso por alguien, de dar la vida por alguien. A lo mejor nosotros como mamás damos la vida por nuestros hijos, ¿cierto? Pero dar la vida de nosotros por un montón de personas que no conocemos y que de pronto hacen mal y que nos hacen mal, bueno, no sé, tantas cosas. Eso solamente lo hace ¿quién? Dios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos ese amor de Dios que se perfeccionó en nuestras vidas, que se perfecciona en nuestras vidas, que nos perdona, que sin nosotros merecerlo, Él está ahí ayudándonos, perdonándonos, cada día es fiel. Nosotros a veces no somos fieles con el Señor y Él permanece fiel. Entonces, por eso es que esta palabra de Dios es tan veraz, es tan cierta, porque si nosotros analizamos lo que dice, mire lo que dice: estimados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama tiene a Dios como su Padre y conoce a Dios. O sea que la persona que conoce a Dios es porque tiene amor, porque ha comprendido ese amor, ¿sí? Bueno, esa es la primera característica y esa característica, ¿cómo la podemos tener nosotros? Teniendo esa comunión con el Señor y sabiendo de que nosotros, si sabemos y comprendemos ese amor de Dios hacia nosotros, vamos a tener esa capacidad de amar a todos nuestros hermanos, no solamente a los que nos caen muy bien y que son muy amables, muy simpáticos y que nos invitan a una cosa, a la otra, y no solamente a ellos, sino a aquellos que de pronto dice la misma palabra que hay unos que son difíciles de soportar. A esos también debemos de amar y también debemos de mirar con ojos de misericordia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no merecemos que Dios nos ame y Él nos ama, ¿sí? Entonces, la persona que conoce a Dios y que ha entendido el perdón que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros, esa persona tiene la capacidad de amar. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros amor por el prójimo? Entonces, es porque tenemos una buena comunión con el Señor constantemente, ¿sí? Bueno, la segunda característica es el gozo. Vamos a ir a Nehemías 8:10. La palabra de Dios dice: porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestro gozo. ¿Sí? Entonces, mire lo que nos dice la palabra de Dios, que nosotros no nos debemos de entristecer. Y aunque muchas veces pasa por nuestras vidas que pasan tristezas, hay problemas, vienen circunstancias que de pronto como que nos ponen tristes, pero hay algo muy, muy importante que cada uno de ustedes debe de entender el día de hoy. Y es que el gozo que habla la palabra de Dios no es lo mismo que esa alegría momentánea que nosotros a veces tenemos. Cuando, por ejemplo, nos celebran un cumpleaños, cuando de pronto nos dicen que nos vamos a ir a pasear, cuando nos dicen que nos van a regalar algo, que nos van a dar ropa, que nos van a dar juguetes. No es ese el gozo que nos habla la palabra de Dios. El gozo que nosotros debemos de tener permanentemente es saber
de que nuestro Señor Jesucristo nos dio una salvación, nos dio vida eterna, porque nosotros no merecíamos ser llamados hijos de Dios. Entonces, gracias a ese sacrificio, a ese amor que Él nos tiene, a cada uno de nosotros, gracias a ese sacrificio, entonces nosotros podemos tener esa esperanza de que vamos a estar con Él y que Él va a venir por su iglesia y que nos va a levantar y que nos va a llevar a morar con Él, ¿sí? Y que vamos a estar para siempre con el Señor, ¿sí? Ese es el gozo que nosotros debemos de tener siempre estos ojitos puestos ¿en qué? En las cosas celestiales, no estar en todo momento con nuestro corazón pensando que, ay, no, ese carro, ay, yo quiero ese carro, ay, yo quiero esta muñeca, ay, yo quiero irme a pasear, ay, yo quiero esta muda de ropa, ay, yo quiero ese último blue jean que sacó esta marca o la otra, yo me quiero ir a este centro comercial. O sea, que verdaderamente eso no es que sea malo, ¿cierto? Porque es muy rico uno estrenar, muy rico que le den a uno regalos y todo eso, pero lo que yo les quiero decir, mis amados niños, es que, o sea, nuestro corazón y nuestra mente no pueden estar siempre pensando en ese tipo de cosas. Nosotros debemos de estar pensando en las cosas de arriba, que saber de que hay una esperanza para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa esperanza? La esperanza de que nosotros vamos a tener un día la oportunidad de irnos con el Señor Jesucristo y que vamos a estar para siempre con el Señor y vamos a estar allá felices con Él, vamos a estar con el más hermoso de los hijos de los hombres, donde allí no va a haber nada, nada malo. No va a haber ni enfermedades, no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no vamos a estar preocupados por absolutamente nada. Entonces, imagínense todas esas cosas tan hermosas que el Señor nos promete en su palabra, ¿cómo no vamos a estar nosotros gozosos? ¿Mm? Saber de que no vamos a tener que preocuparnos por absolutamente nada, sino que vamos a estar reinando para siempre con el Señor, que Él es el que va a llenar toda nuestra vida de alegría, de gozo, de felicidad, que no vamos a volver a sentir tristeza, ni preocupación, ni angustia por absolutamente nada. Eso es algo muy hermoso, ¿cierto? Precioso. Vea, en estos momentos que yo les digo a ustedes esto, ay, mi corazón se llena de una alegría tan grande. Y esa misma alegría debe reinar en nuestros corazones, en los corazoncitos de ustedes, mis amados niños. De pronto ustedes están muy pequeñitos, pero ya es hora de que vamos entendiendo y que vamos comprendiendo que nosotros tenemos una promesa muy grande y es que nosotros vamos a vivir para siempre con el Señor, ¿sí? Bueno, entonces debido a esto nosotros debemos de estar ¿qué? Gozosos siempre. Entonces, cuando de pronto hayan dificultades, problemas y todo ese tipo de cosas, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar de que no siempre va a ser así, de que un día nos vamos a ir con el Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, la otra característica es la paz, ¿sí? Hay la palabra de Dios en Juan 14:27 nos habla, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿sí? Esto nos dice la palabra de Dios. Entonces, sabemos de que en muchas oportunidades, muchos de nosotros, sobre todo los grandes, nosotros a veces como que, ay, como que un problema, ay, no, y como que yo no tengo como esa tranquilidad, yo no tengo esa paz, pero resulta que acá la palabra de Dios nos dice nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, porque el mundo da una falsa paz. El mundo de pronto, si usted tiene problemita, vamos a suponer que yo no tengo para pagar los servicios, ¿cierto? Entonces, y tengo una situación económica muy, muy pesada, vamos a suponer eso. Entonces yo empiezo a clamar a los hombres, o sea, la paz que estoy buscando la paz, pero en los hombres.
Y resulta de que una persona de pronto me dice, ay, ve, te voy a colaborar para los servicios. Entonces en ese momento, así momentáneamente, yo tengo como esa paz. Pero ya después resulta que vino otra deuda y otra y otra. Entonces yo, ay, Dios mío, ay, no. Y entonces yo, ¿qué voy a hacer? Entonces yo debo de ir a la presencia del Señor y confesarle y exponerle mi angustia. Decirle, Señor Dios, mira por lo que estoy pasando, Padre. Yo necesito que tú me des esa paz que el mundo no me puede dar, pero que tú me das, Señor. Dirígeme, dame paz, Señor, dame esa tranquilidad de saber de que yo no estoy sola, que tú estás conmigo, Señor. Y el Señor responde, porque muchas, pero muchísimas veces el Señor a mí me ha contestado tremendamente. Es hermoso, el Señor es hermoso, es precioso. Y es muy hermoso que cada uno de ustedes vaya experimentando esa relación tan hermosa con el Señor y que cuando de pronto en sus vidas haya tristeza o haya preocupación o que ustedes digan mi familia está en problemas, entonces ustedes necesitan tener paz, ¿cierto? Y su mamá necesita tener paz y su papá necesita tener paz. Hombre, es que la palabra de Dios es para que nosotros verdaderamente la vivamos, la apliquemos. No solamente está escrita ahí como para que nosotros la leamos y ya. No, es para que nosotros la pongamos por obra y para que nosotros o sea, es un arma poderosa. Es un arma poderosa que nosotros la podemos coger y decir, de esta palabra me aferro porque el Señor Dios Todopoderoso por esta palabra me está prometiendo de que yo no voy a estar sola, que me va a dar paz, que no tenga miedo, que Él va a estar conmigo. Entonces, de eso se trata, mis amados niños, la palabra de Dios, de que nosotros tengamos esa confianza, esa convicción de que esa palabra va a ser vea, poderosa, poderosa para usted y para mí. Entonces muchas veces no ponemos a prueba esa palabra porque no la confesamos y a veces nos falta fe, pero la palabra de Dios es hermosa y es preciosa. Bueno, la otra característica que nosotros podemos tener es la paciencia, la paciencia. Bueno, dice acá, la palabra dice que, y no solo esto, a ver, dame un segundito, por favor. Dice, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo así que la tribulación produce paciencia? Resulta que es como casi similar a lo que estábamos hablando. Cuando nosotros tenemos problemas, dificultades, hay veces nos impacientamos cuando nos pasan cosas que no queremos, que no estaba, pues que no teníamos planeado. Hay veces nos impacientamos y hay veces renegamos y hay veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué? Si yo soy un hijo de Dios, no, no podemos ser así, no, ni riesgos. Nosotros tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cómo así? Sí, si nosotros tenemos un problema, tenemos una tribulación que es como un dolor, nosotros vamos a la presencia del Señor y nosotros exponemos delante de Él esta queja y nosotros le decimos, Señor,
me está pasando esto, Padre, ayúdame, no quiero, Señor, renegar, ayúdame, Señor, a glorificarte, ayúdame, Señor, para que pueda cumplir esta palabra que dice que no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ayúdame, Señor, a darte la gloria aún en medio de las tribulaciones, de los problemas, de las dificultades, Señor. Ayúdame, por favor, Padre, porque tu palabra lo dice, Señor, y si tu palabra lo dice es verdad, mi Señor. Dame esa fuerza, Padre, dame esa capacidad para que yo pueda glorificarte y para que pueda esperar, Señor, en medio de la tribulación, porque la tribulación produce paciencia, lo dice tu palabra, y yo también necesito ser paciente, así como lo eres tú, Señor Jesucristo. Y si nosotros vamos con un corazón contrito y humillado delante del Señor, Él nos escucha y Él nos ayuda a salir de cualquier tribulación, de cualquier problema, de cualquier dificultad, cualquiera que sea. El Señor es la respuesta para cualquier dificultad que nosotros tengamos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a otra característica y es la benignidad. Eh, Dice Marcos 10:18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Bueno, vamos nuevamente, la benignidad, un sinónimo es bueno, ¿listo? Entonces acá, ahí sí vamos a ir a leer a Marcos 10:18 que dice, Marcos 10:18, bien juiciositos pues en la casa, buscando las citas bíblicas, ¿listo? Dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Esto lo dice la palabra de Dios, que solamente había uno bueno y era Dios. Bueno, entonces ustedes de pronto dirán, pero es que la misma palabra dice que solamente hay uno bueno, pero nosotros podemos alcanzar esa característica de aprender a tener benignidad, aprender a ser buenos. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo. Empezando porque Él a nosotros nos justificó, ¿sí? A través de su sangre. Por ese sacrificio, Él perdonó, Él nos limpió y por ese sacrificio Dios nos perdonó todos nuestros pecados y nuestra maldad. Y nosotros constantemente estamos yendo a esa presencia de Dios, renovando nuestro espíritu y a través de la palabra de Dios, Dios nos enseña y cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, ¿sí? A no devolver mal por mal, sino a devolver bien por mal, que si de pronto alguna persona habla mal de nosotros, entonces nosotros no vamos a pagarle de la misma manera, no. El Señor Jesús nos enseña a ser benignos, a tener benignidad en nuestra vida, a ser misericordiosos, así como Él es misericordioso con nosotros, a perdonar como Él nos perdona. Y que si nosotros vemos a algún hermano con necesidad, con dificultad, triste, afligido, entonces nosotros qué debemos de hacer como hermanos en Cristo, debemos de ayudarle y colaborarle siempre y cuando nosotros lo podamos hacer, ¿cierto? Porque ahí es donde nosotros vamos a mostrar el amor a través de también de las obras, ¿sí? Sabemos de que las obras que nosotros hagamos, o sea, lo mucho que ayudemos al prójimo no nos va a salvar, pero esa es una muestra de nuestra fe, de lo que nosotros verdaderamente somos, cuando mostramos el amor de Jesucristo a través de ayudar al hermano, ¿sí? Y de hacer obras de misericordia, ¿sí? Y obviamente también orar por los hermanos y todo este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, vamos también a ver otra característica y es la bondad. Bueno, dice la palabra de Dios, bueno es el Señor, refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían, ¿sí? Entonces, la bondad del Señor es esta,
que Él es nuestro refugio, que Él sabe tener misericordia de nosotros, que Él nos mira con esos ojos de bondad, que Él sabe y conoce nuestro corazón y Él nos ayuda y Él nos levanta y Él nos ama, como nadie nos ama, Él nos ama, ¿sí? Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos aprender a ser bondadosos con nuestros hermanos, a ayudar, a saber de que si somos hermanos en Cristo, entonces nos debemos de doler, porque miren que el Señor Jesucristo también en una oportunidad que estaba con los apóstoles, ¿qué pasó? Le dijo uno de los apóstoles que afuera estaba la madre y los hermanos. Y él les dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? O sea, él les quiso decir de que la familia verdadera es la familia en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a mirar a los hermanos en Cristo como una familia verdadera, porque es que somos hijos del mismo Padre. Nuestro Señor Jesucristo es real, nuestro Padre Celestial es real. No somos una familia ficticia ni falsa, no. Somos una familia verdadera. Y como familia yo creo que nos debemos de doler los unos por los otros. Porque yo les pongo un ejemplo. Yo creo que si nosotros vemos a nuestra madre que de pronto tiene alguna dificultad, tiene de pronto un dolor, tiene algo, y nosotros no le vamos a ayudar. Obviamente que sí, ¿cierto? Porque es nuestra madre, porque nos duele, porque es nuestra sangre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no vamos nosotros a amar a nuestros hermanos también, así como amamos a nuestra propia familia? Mire que nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de esto, ¿cierto? Entonces, es para que nosotros analicemos muy bien de que cada una de estas características nosotros la podemos tener. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en sus casitas, cada día que nos levantemos debemos de darle gracias al Señor por un nuevo día y decirle, Señor, ayúdame por favor, dirígeme en este día, ayúdame, Señor, a abrir mi boca con sabiduría. Ayúdame a obrar con sabiduría, Señor. Que todo lo que haga sea para glorificarte a ti, Padre Celestial. Listo. Entonces, bueno, hasta acá voy a dejar las características porque ya para la próxima clase las voy a terminar. Vamos para la fe. Listo. Entonces nos quedan faltando tres: la fe, la mansedumbre y la templanza, que es como el dominio propio. Entonces, bueno, vamos a hacer entonces la actividad. En sus casas van a ir por papel y lápiz y van a apuntar en un rengloncito, van a apuntar la A. En el rengloncito de abajo van a apuntar la G de gato. Luego van a apuntar la P de papá. Luego van a apuntar la B de burro. Luego van a apuntar la F de falda. Luego van a apuntar la M de mamá. Y luego van a apuntar la T de Tatiana. ¿Listo? Y con cada una de ellas me van a escribir una fruta que empiece por cada una de esas letras que les di, que es una fruta, como estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Entonces me van a enviar esta tareita por el WhatsApp. Así voy mirando a ver si están poniendo bastante cuidado y si se están viendo las clasecitas bien juiciositos. ¿Listo? Bueno, mis amores, esta era la clase. Yo les amo mucho y les agradezco mucho por haber visto este video y vamos a orar. Amadísimo Dios, Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por este tiempo tan hermoso, tan maravilloso que me regalas
para poder compartir esta palabra con cada una de estas joyitas preciosas, mi Señor. Y yo te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, que por favor les guardes, los protejas, los dirijas, los bendigas, que bendigas a cada una de sus mamás, de sus papás, de sus hermanos, de toda su familia, Señor. Que por favor, Padre, que estos niños nunca se aparten ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigan creciendo, Señor, en el temor y en el amor hacia ti, Señor, para que en el día de mañana sean esos hijos agradables, de los cuales tú digas, este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, mi Señor. Yo te suplico, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que por esa misericordia, por ese amor tan grande que tú tienes por ellos, Señor, que no les permita, Señor, que les pase absolutamente nada malo. Sabemos de que estamos en un mundo donde hay mucha maldad, Señor, pero te ruego que por favor les protejas, mi Señor amado. Y no solamente a estos pequeñitos, sino también a los niños del mundo entero, Señor, de todos aquellos siervos, siervas que han decidido, Señor, servirte a ti, Padre amado. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, Dios les continúe bendiciendo, mis preciosos, hermosos niños, niñas, y les amo muchísimo. Les mando un besito muy grande y un abracito. ¿Listo? Dios me los bendiga. Shalom y Maranata.